El acta de la sesión 71 se da por aprobada. El acta de la sesión 72 queda a disposición de las y los señores diputados. El secretario dará cuenta dará cuenta de la cuenta. Claro, vamos a votar de nuevo. Vamos. Presidente, ya, secretario, dele nomás. Más rápido la cosa. Que han llegado a nuestra comisión. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, por el cual se excusa de asistir a la sesión del miércoles 6 de septiembre en cumplimiento de compromiso previamente agendado, y en su representación concurrirá el subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, y una nota del diputado una carta de don Andrés Jonet, por la cual solicita que la comisión invite a los señores ministros de Justicia y Derechos Humanos y al director nacional de Gendarmería de Chile a una próxima sesión con el objeto de analizar los eventuales privilegios que tendrían algunos reclusos de la cárcel de Angol y Temuco, que estarían vinculados a hechos de violencia y terrorismo que ocurren en la región de la Araucanía. Asimismo, para que informen acerca del sumario en relación a una fiesta de gendarmería en la que habría habido alcohol y drogas al interior del recinto penal Santiago I, hecho ocurrido hace un año. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Si les parece, tomamos el acuerdo para que sean invitados a la brevedad. El señor, el próximo lunes, ¿les parece? Ok, ¿Acuerdo? Se toma el acuerdo. ¿Alguna otra? Ojo, a ver, es 11 de septiembre. No. Para la siguiente, se toma el acuerdo. Para el 25. Se toma el acuerdo. Para el no 25. seguimos con el mismo presidente. Presidente, No, ya acabamos de... ¿podemos precisar la fecha? 25. La fecha, el 25, ¿le parece? Ya. 25, ya. 25, entonces, secretario. Ya. Ahora no es semana distrital, ¿esa? No, la del 18. Ah, ya, perfecto. Entonces queda acordado, ya. Quedó acordado. Hola, presidente, ¿cómo está? Tomamos un acuerdo para poder... Presidente, al director de Gendarmería. Eso acordamos invitarlo ahí, estos gallos para el 25 de septiembre. A propósito de las cárceles, los privilegios que le dan en Angola a los detenidos. ¿qué día? 25. El lunes. Lunes 25. Siguiente. Ya, y el subsiguiente. Sí, recibir por privilegio. Ah, no, es que la ministra se excusa del miércoles y viene el subsecretario. Ah, ya. ¿Te acordabas eso, presidente, para el 25? Acordado por el 25, ya. Sí. Ya, digamos. Ah, ¿la tienen ahora? Sí, ¿Qué día? sí, Oye, pues. eso. Sí, pues. Lucecita, De forma inmediata. la Sí, campanita. a ver. Hoy día, ayer en la noche, en la madrugada, fallecieron 2 carabineros en la comuna de Calle Larga, en la provincia de Los Andes, que es mi distrito, así que con entregar las condolencias a la familia y a la institución de carabineros. También quería que a nombre de la comisión, obviamente si están todos de acuerdo, mandarles también las condolencias a través del general director de carabineros y a la familia, su oficial Alejandro Guerrero, y la familia del sargento primero Raúl Villegas de la subcomisaría de Los Libertadores en la provincia de Los Andes, que fallecieron en un trágico no fue accidente, la verdad, fue una persona que estaba escapando de un control en estado de ebriedad, y los carabineros, en el cumplimiento de su deber, como siempre lo han hecho durante toda su carrera, quisieron obviamente impedir que esta persona siguiera escapando de los carabineros, y al embestirlos fallecieron los dos ahí en el acto, y hay un tercer carabinero que está muy grave, también creo que está en Santiago. El general director de carabineros en la mañana lo visitó, así que también enviarle todo el ánimo, toda la fuerza también a la familia para que se recupere pronto. Por favor, secretario, Sí. poder enviar las condolencias a través del general director de carabineros a las Perfecto. dos familias, y enviarle también nuestra solidaridad por lo que está viviendo también el carabinero y a su familia, que está en estado grave. Diputado Jonet. Estamos de acuerdo después. No quisiera dejar pasar este momento, además, porque
en esta comisión hemos trabajado leyes que fortalecen justamente el actuar de Carabineros, pero parece que vamos a tener que seguir haciéndolo porque este tipo de situaciones no es primera vez. En la Araucanía también hemos tenido algunas situaciones de este tipo, que se le dispara además a Carabineros. Y finalmente no hay detenidos, lamentablemente. Pero por su intermedio, efectivamente, enviar nuestras condolencias a Carabineros, a esa familia. El trabajo de Carabineros es duro porque además, como sabemos y lo hemos conversado acá, ha pasado por momentos difíciles por distintas circunstancias, pero esto tiene que ayudar a fortalecer y nosotros, la institucionalidad parlamentaria, tenemos que seguir trabajando justamente para tener una buena institución moderna, pero también con leyes que protejan su accionar. Así que me sumo absolutamente a lo que usted acaba de plantear. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Diputado Leal. Micrófono. Presidente, hace aproximadamente un año he estado pidiendo en reiteradas ocasiones, junto al diputado Guzmán, presentamos un proyecto de ley que se llama Registro Público Prófugo de la Justicia, que ya existe. Sí. Lo he estado pidiendo hace reiteradas ocasiones, no ha sido puesto en tabla, para que usted lo tenga en consideración, si hay algún espacio. Un proyecto bien simple, pero creo que la señal que podemos dar es muy importante, porque hay una cantidad muy importante de prófugos condenados. No estamos hablando de personas con medidas cautelares, no, personas que se han fugado a la cárcel o que están condenados y prófugos. Y pueden estar al lado de nuestra casa y no sabemos quiénes son. Así como existe un registro prófugo de pedófilos, por ejemplo, pedirle que se pueda poder entrar en algún momento. Gracias, diputado Leal. De hecho, es un proyecto que, a propósito de que me preguntaron en los últimos días, yo señalé que va a ser prioridad en esta comisión, por lo mismo que es un proyecto que es simple, pero además de mucha importancia porque te permite visibilizar precisamente ese registro que hoy día todos sabemos la dificultad para poder encontrar a estas personas, que no son pocas, que están prófugas de la justicia. Y creo que sería una ayuda también para la ciudadanía para saber precisamente dónde están estas personas que cometieron muchos de ellos graves delitos. Así que va a ser tomado en consideración, diputado Leal. Quisiera recargar el acuerdo para mandar las condolencias a el general director de Carabineros y también a su familia. Recarga el acuerdo. Y para poner en tabla también. Para ponerlo también en tabla, pero el momento que terminemos como comisión, de acuerdo obviamente a los horarios y los plazos. Acordado. En puntos varios, ¿algún diputado o diputada quiere hacer uso de puntos varios? Ya. Vamos a pasar a la tabla. Nosotros teníamos puesto en... Antes, sí, pero es que tranquilo. Estábamos esperando a la ministra del Interior, que viene en camino, así que mientras llega la ministra del Interior, quisiéramos hacer entrega al presidente saliente, diputado Jorge Alessandri, que tuvo una destacada participación en este puesto, de la tradicional campana que utilizan los presidentes de las comisiones de este Congreso. Así que, diputado Alessandri, venga a recibir un merecido reconocimiento a propósito de su presidencia en esta comisión. Aplauso espontáneo, por favor. Y no la voy a mandar, se la mandó a hacer esta. La mandó a hacer esta para que se quedara rápido. Queda no, porque no la puedes ocupar en el grupo. ¿Te imaginas que cada uno trajera su campana? Ahí sí que sí. Ya. Bueno, una vez terminado este momento de reconocimiento del diputado Alessandri, espero, diputado Alessandri, que la ocupe en su casa las veces que sea necesario. Vamos a pasar a la tabla. Primer proyecto de la tabla, tenemos el proyecto de la diputada Orsini, que es de título Violencia Digital, que sanciona la violencia digital. Es un proyecto que la diputada ha solicitado en reiteradas ocasiones, conjuntamente con los autores de la indicación sustitutiva. Tengo entendido que la ministra tiene un punto que hacer a propósito de la discusión de este proyecto, para poder llegar a un acuerdo respecto a la manera de proceder
en atención a las indicaciones que se han presentado. Diputado Orsini, usted me había solicitado este proyecto, sé que lo viene solicitando hace mucho tiempo. Estaba puesto en tabla, de hecho, estaba el único proyecto de la tabla puesto en tabla para poder despacharlo, porque faltaba solamente la discusión en particular, diputado Orsini. Así que usted tiene la palabra para que en definitiva podamos ponernos de acuerdo si votamos o no el día de hoy hasta total despacho. Diputado Orsini. Gracias, presidente. Señalar que este es un proyecto que tiene varios años ya de tramitación. Empezamos a tramitarlo en el periodo pasado y hemos hecho distintos esfuerzos por poder anuar criterios y poder tener una redacción común que nos represente a todos y a todas en esta comisión. Sin embargo, no hemos hasta ahora logrado una redacción que nos permita hacer avanzar este proyecto con un acuerdo transversal en esta comisión. Sin embargo, son poquitos los puntos en los que tenemos diferencia y yo personalmente, presidente, si usted lo tiene bien, haría el último esfuerzo por lograr tener una redacción común entre los parlamentarios, las parlamentarias y el Ejecutivo, que entiendo tiene también interés en ponerle urgencia a este proyecto de ley y hacerlo avanzar. Es importante señalar que la violencia digital, en las formas en las que está redactado este proyecto de ley, no está hoy día tipificado en el Código Penal. Conductas tan graves como el difundir contenido íntimo de una adolescente no tienen una sanción, el hostigamiento a través de redes sociales y ciertas conductas que son muy nocivas, en particular para quienes entienden el espacio digital como una extensión del espacio público y que se relacionan mediante aplicaciones de redes sociales que tienen ahí sus vínculos sentimentales, amorosos, y que luego eso se puede ver traicionado y eso tiene efectos tremendamente graves, en particular en niños, niñas y adolescentes. También creo que es importante señalar que el proyecto de ley por una vida libre de violencia que está hoy día en el Senado, si bien si bien señala la violencia digital como una forma de violencia de género, no se especifican ahí cuáles serían estas conductas, por lo que es tremendamente relevante poder acompañar ese proyecto de ley con uno que venga a complementar aquel que señala la violencia digital como una forma grave de violencia en contra de las mujeres. Entiendo que el Ejecutivo quiere acompañar la tramitación de este proyecto, por lo que ya no sé qué más decir para rellenar, pero le pediría, presidente, que pudiésemos poner un plazo breve de indicaciones para poder buscar una redacción de consenso con el Ejecutivo. Me gustaría también usted, que entiendo que es autor, también usted, presidente, ¿o no? Me gustaría que usted, con las aprehensiones que tiene, las pudiese manifestar quizás en esta misma comisión frente a la ministra para poder buscar una redacción, porque yo sé que si bien usted me ha manifestado que no le convence la redacción de este proyecto, yo sé que usted entiende que sí es importante agregar un título en el Código Penal que sancione esta forma de violencia para modernizar nuestro Código Penal a las nuevas formas de delito y de violencia que hay hoy día en nuestra sociedad. Eso, presidente. Gracias, presidente. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente, por el reconocimiento. ¿El Ejecutivo viene con indicaciones a este proyecto? El Ejecutivo no viene con indicaciones a este proyecto. Tengo entendido, porque me manifestaron fuera de la comisión, de que el Ejecutivo quiere trabajar en una propuesta. Yo tengo una aprehensión respecto a eso. No tengo ningún problema en que sea así, porque yo tengo varias diferencias respecto a cómo está redactado, más allá más allá de lo que significa tipificar esta conducta, que yo creo que no podemos no estar de acuerdo en esta, o bien en hostigamientos de manera general, no tipificar específicamente la violencia digital. Yo creo que en eso tenemos que avanzar, pero claramente hay una diferencia respecto a el cómo está establecida o los distintos tipos de conductas, cómo están redactadas, y la dificultad precisamente para que sea una conducta clara y que sea en definitiva sancionable. Una conducta típica, como debería establecerse, creo que hay elementos que dificultan que esta conducta pueda tener una efectiva sanción por la subjetividad en que está establecida. Pero bueno, más que entrar en el fondo, diputado, se me ha manifestado de que el Ejecutivo quisiera hacer una propuesta. Yo tengo solamente la aprehensión respecto a eso, de que este proyecto lleva mucho tiempo en esta comisión para poder ser discutido, y en ese sentido obviamente que nos hubiera gustado que esto hubiera sido antes.
para poder hoy día tener una propuesta en conjunto con el Ejecutivo, entendiendo además que el proyecto es de una diputada de gobierno, y eso creo que debería facilitar las cosas. Eso, diputado Alessandri. Mientras esperamos a la ministra, me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en los horarios. Por favor, yo hice una propuesta que obviamente a muchos no les convence porque tienen tope, pero también hay otros diputados que también tienen otros topes de comisiones específicamente respecto a esta comisión, con otras que son permanentes, no comisiones investigadoras. Entonces, quería ver la posibilidad de que nos pusiéramos de acuerdo respecto a qué horario les acomoda más, entendiendo que muchos diputados tienen comisiones investigadoras o comisiones permanentes a la misma hora que esta. ¿A usted les acomoda este horario o prefieren un horario que sea más temprano? Esto va con agricultura. Tenemos constitución a las 2 nosotros. A las 3. Y agricultura a las 3. De 3 a 5. De 2 a 2 podría ser un horario. Ahora, el horario de 12 a 2, diputado Araya me dijo que... A ver, vamos a suspender 5 minutos. Suspendemos 5 minutos. Los lunes hasta las 4:50 en Valparaíso. Acordado. Y Santiago, pues ya. Damos la bienvenida a la ministra del Interior, Carolina Toá, y a su asesor, el señor Collado, que va a deleitar. Va a seguir mudo, mira. Ya. Pero viene muy elegante hoy día, así que al menos nos va a deleitar con su atuendo. Ya, orden. Ministra, estábamos viendo el proyecto de violencia digital, que accedimos a ponerlo en tabla el día de hoy porque faltaba la discusión en particular, que era una indicación sustitutiva, más otras indicaciones de los parlamentarios, algunas que presentaron en la sala, otras acá. La diputada Orsini nos comentó de que había conversado con el gobierno para poder trabajar en una redacción en común de una indicación sustitutiva. A mí en lo personal me hace sentido, yo tengo muchas aprensiones no respecto al fondo, que es el delito de violencia digital o bien de hostigamiento, que podría ser algo más general y no específico para violencia digital, pero creo que la manera en cómo estaban redactados los distintos artículos podía complicar en definitiva una tipificación clara de este delito, y eso podría en definitiva complicar la aplicación de esta nueva conducta penal, ministra. Así que la dejo con la palabra, ministra. Gracias, presidente. Bueno, primero felicidades por el flamante cargo que ostenta hoy día, al menos primera vez en nuestra presencia, en la mía por lo menos, no sé si del equipo. Y yo espero que podamos trabajar bien. Tenemos mucha tarea, muchos compromisos y el resto del año muy exigente, y gran parte de nuestra coordinación depende de que esos proyectos avancen con la prioridad que se les ha dado. Este proyecto ha sido apoyado por el gobierno, de hecho lo incluimos dentro de la agenda del compromiso transversal en el verano, pero siempre hemos entendido que es un proyecto al cual hay que plantearle una indicación, hay que afinar algunas definiciones, hay que también armonizar, porque hay que recordar que tenemos en paralelo, eso nos está pasando con todos los proyectos que tienen contenido penal, que tenemos en paralelo la figura del nuevo Código Penal que está avanzando. Entonces, cada proyecto que hagamos tenemos que tratar de evitar que entre en conflicto, que sea demasiado discorde con el texto que se está analizando paralelamente, pero pensamos que el objetivo que se persigue y el foco en este tema es algo necesario, compartido. Está siendo un problema gigantesco, las encuestas que hay, que nos hablan de jóvenes y de los más chiquititos, es impresionante la expansión que tiene esta temática y la cantidad de jóvenes también, pero lo que pasa es que en el caso de los jóvenes, como su mundo casi el mundo digital, es una cosa como de fin de mundo cuando son víctimas de estas temáticas. Entonces, nos parece muy necesario, muy adecuada como la iniciativa de la diputada Orsini de tomar este tema, y nosotros la vamos a respaldar en ese sentido. Estamos paralelamente, además, nosotros en el Ministerio, desde la Subsecretaría del Interior, estamos haciendo una encuesta digital, una consulta, digamos, digital,
sobre este tipo de violencia, y creemos que eso nos va a dar datos también que pueden ser útiles para alimentar este debate y para alimentar esta indicación. Nosotros pensamos que con un plazo prudente de algunas semanas que nos demos, podemos trabajar con la diputada y con el resto de los integrantes de la comisión para traer aquí un texto de indicación lo más, digamos, acordado posible para que se termine de tramitar y sacar este proyecto que es necesario. Así es que en ese sentido nuestro apoyo a que se trabaje en este tema. Pediríamos, sí, presidente, como lo estamos haciendo en todas las materias, que el tratamiento que le demos a esto no sea en desmedro de los proyectos que tienen un compromiso de despacho por el cual todos vamos a ser de alguna manera sacados del pizarrón. Gracias, ministra. Entonces, ¿habría acuerdo para trabajar una indicación en conjunto con el gobierno y con los demás miembros de la comisión y no discutir el proyecto el día de hoy? De acuerdo. Plazo, pongámosle un plazo. ¿Y lo otro? Lunes 25. ¿Presidente? A ver, No, pero si es dejémoslo, plazo. dejémoslo pongámonos un plazo. A ver, pongamos orden. A ver, pongamos un plazo tentativo que es el término de septiembre. 25 de septiembre, que va a haber una comisión para otro efecto, y ponemos como plazo tentativo y lo dejamos para la semana siguiente del 25 de septiembre. Veamos el 25 de septiembre cómo está precisamente este trabajo con el gobierno y los demás miembros de la comisión. ¿Abordado? Diputado Araya. Sí, presidente, la reacción que va a generar el gobierno va a trabajar con los asesores, quiere armar un equipo técnico. Ya. ¿Y alguna idea, alguna propuesta puede para sesionar, en el fondo, para que no quede en el aire y estemos la última semana, si no? Sí. Con Johannes Kaiser, Sí, sería... Sí, a ver, el secretario me señala también que es verdad que hubo otros parlamentarios que presentaron indicaciones en la sala, por ejemplo, al texto, por ejemplo, el diputado Kaiser y el diputado Carter y la diputada Concha también. Entonces sería bueno también conversar con ellos para efectos de poder llegar a acuerdo respecto a la redacción. Así es. Bueno, pero acordado que se trabaje con los asesores una redacción para el 25, fecha tentativa, para tener una especie de acuerdo. Acordado. Para efecto comparado también. Ya. Ministra, nosotros teníamos pensado hacer una sesión especial para efectos de poder revisar las glosas del presupuesto, en las cuales hay obligación del Ministerio del Interior para informar a la Comisión de Seguridad Ciudadana respecto a ciertas obligaciones que quedaron establecidas de información a la Comisión de Seguridad. Es algo que yo le pedí al secretario, que lo tengo acá en mi poder, se lo puedo entregar para que puedan revisar qué elementos. Estábamos pensando en la fecha que más les pueda acomodar, antes obviamente de la discusión de la ley de presupuesto, probablemente tal, para tener esa información previamente a la discusión de la ley de presupuesto y poder analizar esas glosas en las cuales hay una obligación de información a la Comisión de Seguridad de acá de la Cámara de Diputados. Entonces lo acordamos y quedamos en fecha por diputada Navellán. Yo creo que esto es súper relevante que sea visto, ojalá antes de que entre el presupuesto, y esto es aparte de lo que se vea en la subcomisión. Entonces, yo no sé si será factible que el ministerio puedan tener algo para poder conversarlo, por ejemplo, en la sesión del miércoles 13. ¿Será factible o falta muy poco tiempo? Es la otra semana. Miércoles, por eso digo. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. La próxima semana los comités definieron que la sesión de sala se mueve de 15 a 17. Entonces, para que no perdamos la sesión de seguridad, de 15 a 17 horas. De 15. Se adelantó 2 horas. De 17. Ya, pero. No, a ver. Deja terminar el punto. Diputado Alessandri. Se adelanta 2 horas, de 15 a 17. Que sesionemos en paralelo. Usted sabe que para hacer en paralelo tiene que hacer algo con urgencia, o si no, antes, en vez de 15:30 como es todos los lunes, adelantarla por este lunes solamente a las 14 para no perder un lunes de seguridad, me refiero. Solamente para el lunes 11 de septiembre estoy hablando. Sí, en ese caso, diputada Navellán, ministra. Sí, respecto al punto, presidente, mire, yo quiero ser bien realista. Yo creo que el día lunes 11 no va a ser un día fácil para nadie, ni para trasladarse, ni para un montón de cosas. De hecho,
tengo mis serias dudas de cuánto boche vamos a tener afuera, por razones obvias. Entonces, yo más bien sugeriría, a diferencia de lo que plantea el diputado Alessandri, que ese día suspendiéramos la sesión de seguridad. Gracias, presidente. Presidente, solo para decir que o sea, el funcionamiento del Congreso obviamente es una resorte de la Comisión, pero desde el punto de vista del Ejecutivo, ese es un día en que tenemos conmemoraciones hasta las 2, 3 de la tarde, y en la tarde el Ministerio del Interior está abocado a los temas de seguridad que son propios del día 11, que estamos ahí en funcionamiento en línea. Es un muy mal día para nosotros para viajar para acá. A ver, diputado Jonet. Presidente, yo entiendo naturalmente la ministra de Interior y respaldamos naturalmente el trabajo que tienen que hacer ese día porque es un día complejo. Yo creo que nosotros debiéramos sesionar igual. Diputado Orsini, diputado Leal. Sí. Presidente. Presidente. Diputado Orsini. Pienso que eventualmente podríamos avanzar ese día, como solamente podemos tramitar paralelos a proyectos que estén con urgencia, quizá ese día lunes poder avanzar en el proyecto de ciberseguridad que estamos avanzando tan lento, para poder tramitarlo de 3 a 5, que en el mismo horario de la sala, para no perder el día. Yo, como propuesta se la dejo por si. Una propuesta. Diputado Leal. Nosotros venimos desde las regiones 3 días a la semana a Valparaíso. Y suspender un día es perder un día de trabajo. Yo no estoy de acuerdo porque venimos 3 días a la semana a Valparaíso, de nuestro distrito, y que no sesionemos. Yo creo que hay que avanzar. Tenemos muchos proyectos en tabla, algunos con urgencia, otros no con urgencia, y suspender nuestro trabajo. Yo creo que ¿por qué vamos a ser anormal un día que nosotros vamos a estar aquí en este edificio trabajando? Yo no estoy de acuerdo en suspender. Diputado Plasencia. Gracias, presidente. Saludo a la ministra presidenta a través de su intermedio. Sí, yo creo que tenemos que revisar de qué modo podemos hacer que sirva esa sesión. Todos nosotros entiendo que vamos a venir igual, que tenemos nuestras responsabilidades y lo que sí me parece que hay que tener, y ahí acuerdo con el Ejecutivo, es que aun cuando sea el proyecto, por ejemplo, de ciberseguridad, de todos modos ese proyecto lo está tramitando el subsecretario Monsalve. Entonces, a menos que logremos que, si por A, B o C motivo no viene el subsecretario, pero están los y las asesoras, puedan ellos intervenir y podamos avanzar en ese proyecto. Yo no tendría problema, pero como ha habido falta de voluntad en algunos casos para que los asesores puedan intervenir, chuta, yo creo que a lo mejor no vamos a avanzar. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, y como se ha planteado acá la necesidad de avanzar, yo no tengo problema, pero generemos condiciones. Gracias, diputada Plasencia. Diputado Jonet. Sí, yo por una cuestión que se llama responsabilidad política, y yo he sido una de las personas que efectivamente ha planteado este tema, daría el acuerdo, como dice la diputada Plasencia, porque también tenemos que poner un poquito de voluntad, dado que es un día, que es un día especial, y que ese día el Ministerio del Interior tiene que garantizar la seguridad de este país. Y nosotros tenemos que contribuir a eso. Diputada Navellán. Entendiendo todos los argumentos que se han dado, me parece bien sesionar ese día, pero yo no voy a dar mi acuerdo para que participen los asesores opinando en la sala. ¿Por qué? Básicamente porque hay 2 personas que están trabajando en este gobierno, que son personas que públicamente han estado avalando expropiaciones y tomas de campo, y que además tienen cargos importantes, relevantes en este tema, y mientras ellos sigan en esas áreas, yo no voy a dar la posibilidad. Presidente, diputado Leiva. Disculpe, pero se denota que no hay voluntad de avanzar porque efectivamente lo que se ha planteado es que es un día complejo desde el punto de vista de la seguridad y que el Ministerio del Interior en su mayoría, sobre todo las autoridades, van a estar abocadas al monitoreo de distintos temas. Entonces, si no hay voluntad, yo lo único que digo, presidente, la facultad de citar a sesiones especiales es una atribución entera suya, presidente. Nosotros vamos a venir a trabajar y aquí vamos a estar el día lunes. Gracias, presidente. Yo voy a citar el día lunes a sesión como cualquier otro lunes. Eso sí, me gustaría recabar el acuerdo de la comisión para que las autoridades, si la ministra obviamente puede, si no, alguien podrá en su nombre, acompañarnos telemáticamente ese día
obviamente entendiendo la situación especial de la fecha del 11 de septiembre, que cae el mismo día lunes, que pueda hacer la ministra o bien el subsecretario. Vamos a ordenar la tabla de acuerdo a las sesiones especiales, obviamente que al ser un día que es complejo para el país, y entendiendo que ciberseguridad tiene suma urgencia, lo vamos a dejar igual para el día miércoles, porque creemos que la presencia del subsecretario, que en este caso está tramitando el proyecto, es importante, y por lo tanto, entendiendo que el día lunes podría no estar, vamos que venga cualquier otro asesor, ministra, estaría bien para ver la tramitación del proyecto, que tenemos que definir la semana cuál va a ser el proyecto que vamos a poner en tabla el día lunes. Eso, gracias. Presidente, pero quiero dejar súper claro, y quiero que quede establecido como tal, el subsecretario y la ministra son los únicos que pueden hablar en esta comisión, porque yo no voy a dar el acuerdo para ningún asesor mientras estén trabajando en el gobierno 2 personas que han avalado las tomas de terreno. Gracias, está bien, presidente. diputada, está hecho el punto, pero eso no impide que puedan acompañarnos por Zoom los asesores que determine la ministra del Interior. Al asesor Collado le queremos conocer la voz en algún momento, así que vamos a esperar ansiosos ese día a ver si es que puede ilustrarnos con una intervención. El diputado Araya. Gracias, presidente. Presidente, aprovechando que está la ministra acá presente, la semana pasada aprobamos un proyecto y salió desde esta comisión, que es el proyecto de usurpaciones, y ellos anunciaron un veto. Si la ministra se pudiese referir a cuáles van a ser los alcances del veto que va a imponer el gobierno, yo creo que sería importante que esta comisión tuviese conocimiento. Gracias, presidente. Ministra, si es que tiene información respecto al veto. Sí, presidente, tengo total información sobre el contenido, pero la forma del veto es algo que todavía estamos estudiando. El Ejecutivo le interesa corregir 2 aspectos del proyecto. En primer lugar, la figura de la legítima defensa privilegiada. Las razones las hemos argumentado ampliamente, pero dada la consulta las reitero. De la manera que quedó este proyecto, el delito de usurpación es un delito permanente, cosa con la cual el gobierno está de acuerdo para efectos de la acción policial. Pero siempre fuimos partidarios, y esa fue nuestra indicación, lamentablemente rechazada en el Senado y rechazada también en la Cámara, que este carácter permanente fuera exclusivamente para la acción policial, no así para la legítima defensa. ¿Por qué? Porque todos los delitos en que hay agresión a las personas tienen una fragancia de 12 horas, y en este caso no nos parece que haya algo que justifique una fragancia distinta, incluso respecto de otros delitos que pueden tener hasta mayor gravedad. Adicionalmente a eso, no solo aquí se incorporó una legítima defensa permanente, sino que una legítima defensa privilegiada, lo cual significa que esa acción se puede desarrollar con el auxilio de terceros y sin importar el daño causado. Es decir, la ley explícitamente reconoce la posibilidad de ir a reivindicar en grupo y armados el bien usurpado en cualquier plazo. Eso nos parece absolutamente negativo, peligroso, y desde el punto de vista jurídico bastante contrario a todos los principios que sustentan nuestro ordenamiento, como también lo han dicho varios abogados, muchos de ellos ni siquiera parientes lejanos de nuestro sector político. Por otra parte, entonces es un aspecto que nosotros queremos vetar. El segundo aspecto que nos parece que es necesario vetar es la manera en que quedaron las penas para este delito, porque con el afán de subir las penas, cosa que el Ejecutivo compartía, incluso compartía la idea de crear una figura especial para crear una penalización mayor a las usurpaciones que se hacen con violencia en las cosas. La manera en que quedó redactado esto, la penalización es la misma cuando hay violencia e intimidación hacia las personas que cuando hay violencia en las cosas. De consecuencia, una usurpación que se hace saltándose la reja tiene la misma pena que una usurpación que se hace apuntando con una pistola a los ocupantes. Y eso nos parece también que es un problema mayor y que lamentablemente, pese a que se hizo este punto en repetidas oportunidades, no se logró corregir durante la tramitación. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos estudiando el veto? Y a pesar de que esto lo teníamos como posibilidad desde hace mucho rato, si no se arreglaba el proyecto, no hemos todavía propuesto la forma específica, porque al mismo tiempo que queremos sacar estos aspectos, no queremos que en la pasada se pierda el carácter permanente para efectos de la acción policial, ni queremos que se pierda el alza de las condenas, de las penas
en los casos, digamos, en ambos casos, en el caso en que la usurpación es con violencia e intimidación, o bien cuando es con violencia en las cosas. Entonces, encontrar la técnica que permita que el veto salvaguarde esas dos cosas es lo que hace un poco más compleja esta operación, y en eso estamos trabajando. El plazo constitucional es de 30 días, nosotros quisiéramos que fuera lo antes posible, pero vamos a hacerlo de manera de asegurar que estas dos cosas, digamos, se logren combinar bien. Gracias, ministra, por la explicación. Diputado Sí, Alessandri. una pregunta, ministra. En el tema del catastro de campamentos, se aprobó esa indicación del Ejecutivo que lo deja abierto hasta el 2024. ¿En ese tema no se van a meter con el veto? Porque habían otras indicaciones en esta comisión que decían que todos los años se abría una lista y si uno entraba a esa lista se iba salvando de esta ley. Sobre el punto. Bueno, el Ejecutivo era partidario de que se aprobara la otra indicación, la indicación que había propuesto la diputada Fríes, que era más amplia, pero no tenemos definido hacer un veto en esa materia. O sea, hay otras materias donde el proyecto nosotros podemos tener observaciones, pero el veto lo estamos concentrando en los puntos donde creemos que pasamos el límite de la discrepancia, que entramos en un terreno más pantanoso, y por eso vetamos. No cada vez que tenemos una discrepancia, digamos, estamos vetando, pero sí en estos casos que nos parece que es más severo lo que está en cuestión. Diputado Leiva. Diputado Leiva. También, ministra, si me permite, el proyecto de ley no modificó nunca el 450, y no se pudo, el 457 inciso segundo que no se toca, que es justamente el propietario, o sea, le está vedado al propietario ir a recuperar su terreno. Si uno además lo compara con el 10 número 6, que para proteger derechos de terceros, esa legítima defensa privilegiada, se inhibe que sea el propio dueño del inmueble que lo haga. Entonces hay que tener mucho cuidado con el 457 inciso segundo que no se tocó, porque efectivamente como está la norma hoy, independiente del veto, no podría ejercer legítima defensa privilegiada el propietario del inmueble, porque el 457 lo sanciona con multa, pero lo sanciona, por consiguiente prohíbe esa conducta. También es importante tenerlo presente, ministro. Gracias, diputado Leiva. Diputado Orsini. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra. Quisiera preguntarle sobre el marco penal rígido, si han dado una conversación sobre la posibilidad de vetar también aquello, o si estamos liberados para ir al Tribunal Constitucional a presentar un recurso, puesto que es del todo inconstitucional ese artículo. Ministra. Va a depender, diputada, de la fórmula que encontremos para resolver el tema de la pena, porque en el fondo aquí hay varias cosas que conjugar, porque por una parte quedaron igualadas penas que nosotros pensamos que no pueden estar igualadas, además nosotros queríamos subir la pena para violencia en las cosas, pero eso nunca se aprobó. Entonces hay un tema de técnica del veto que no es sencillo, porque a veces como se trae el veto y ha habido además distintas interpretaciones de cómo funciona la votación de los vetos, y puede que como aquí no logramos nunca, por decirlo de una manera que nadie se ofenda, pero nunca logramos hacer una cosa, digamos, racional, sensata de cómo votar esto, entonces con el veto puede quedarnos una cosa aún peor, nos puede quedar una cosa sin pies ni cabeza. Entonces estamos buscando una fórmula de hacer un veto que asegure que vamos a salir con algo mejor y no que vamos a enredar aún más esto, porque después del veto ya sí que ya no queda nada. Gracias, ministra. Diputado Leal. Presidente, yo escucho a la señora ministra por su intermedio respetuosamente, lo dice acá, lo dicen los medios, que somos, los acusa que somos irracionales, ministra. O sea, aquí hubieron 86 diputados que son irracionales. Hubo mayoría del Senado que es irracional. O sea, estamos loquitos todos y pusimos a legislar para que la gente se agarre a balazos. Yo creo que nada más lejos de eso. Aquí se ha hecho una caricatura del tema, se ha llevado el argumento al extremo. Porque nadie está pensando que si me ingresan a mi propiedad en la noche a las 3 de la mañana con armas de fuego e intimidación, obviamente ese propietario a nuestro juicio tiene derecho a defenderse. Y si hay un tercero en su casa también. Pero usted siempre lo ha manifestado, ministra, es que aquí va a haber un privado que va a salir a buscar un ejército paralelo de paramilitares para ir a recuperar campos. Eso Micrófono. En nuestro espíritu, al contrario, la legítima defensa privilegiada que hoy día existe para todos los delitos, si a una señora la están golpeando en la calle hoy día, puede defenderse ella con legítima defensa, o un tercero que va y puede defenderla igual. Y si lo único que estamos pensando es que si hay un juicio posterior,
ese dueño o ese tercero que fue a defender a una víctima no termine de sancionado en los tribunales de justicia. Y para eso la legítima defensa privilegiada que existe en múltiples delitos en nuestra legislación, ¿cierto? No estamos innovando más allá de la cuenta. Entonces, el día de mañana va a haber una toma en la macrozona sur, en la Araucanía, van a ingresar los terceros, va a ingresar porque aquí los únicos no civilizados, porque usted ha dicho que esto es un avance, un proceso de avance civilizatorio, o sea, ¿qué es más civilizatorio que meterse a la fuerza algo que no es tuyo? Eso sí que es poco civilizado. Sé que hay delincuentes que ingresan a una propiedad que es ajena, esos son los incivilizados. Pero el dueño si se defiende, no es un incivilizado. El dueño se va a defender ante una agresión ilegítima de un delincuente que ingresa a su casa, a su predio, a su parcela. Entonces, créeme que... Silencio. Mire, diputada, para terminar el punto, créeme, la gente que vivimos en la Araucanía y los que vivimos en el campo, yo vivo en el campo, cerca de la zona roja, cuando hay que dormir con un ojo abierto y un ojo, se siente que un perro ladra, saltáis con tus hijos, tus cabros chicos, porque pensáis que te toca a ti esta noche, créeme que te va a importar poco si ingresan a tu casa. Si yo tengo un arma, yo la voy a usar y no lo voy a pensar dos veces. Y si tengo un vecino que está al lado, que está organizado, y si ve que en mi casa llegaron los me van a ir a defender. ¿Y es ilegítimo eso acaso? ¿No tenemos derecho a eso? ¿A defendernos con un arma de fuego si nos van a atacar a las 3, 4 de la mañana? ¿O si tengo un vecino al lado que siente que me están atacando, que venga a ayudarme? ¿Es ilegítimo eso? Orden. Yo siento que acá Escuchémonos. se han llevado los argumentos al extremo. O sea, acá yo estoy legislando pensando en la gente que está sufriendo todos los días, que tiene miedo y que tiene temor. No estoy pensando en los delincuentes que van a los supercampos, que son delincuentes. Estoy pensando en las víctimas, en los afectados. Entonces, yo siento, ministra, yo sé que a veces en el calor de debate palabras sacan palabras, pero el ánimo nuestro, al menos el mío, ha sido siempre de proteger a las víctimas. No tengo otro argumento para legislar esta materia. Y siento que a veces el gobierno lleva el argumento al absurdo, a la caricatura, de saltar la reja, porque no estamos pensando en eso. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leal. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, yo creo que no vale mucho a estas alturas retrotraer una discusión que fue larga y que, como se ha planteado aquí, se expresaron varias diferencias. Yo sí quiero decir, presidente, que hay formas de plantear que son imprecisas de parte de quienes sí llevaron esta ley a un extremo que es inaceptable. Y es el hecho de que hoy día, sin esta ley de usurpaciones, cualquier persona tiene el derecho a defenderse si es atacado en su propiedad. Es decir, tiene derecho a defenderse esa persona, a su familia y a su propiedad. Eso no se lo impide la ley hoy día. El tema es que más allá de la, digo yo, buena fe o voluntad que se ha expresado por partes que apoyaron la legítima defensa privilegiada, por ejemplo, en combinación con esta flagrancia permanente que finalmente, más allá de la voluntad, genera posibilidades para que a lo largo del tiempo las personas se organicen para ir con grupos incluso armados, porque hay que pensar en las implicancias que esto tiene más allá de lo que le afecta o no a uno. Y esta ley es de aplicación nacional, no es solo para un sector de nuestro país, no es solo para una realidad, y no es solo para lo que uno haría o no frente a una situación determinada. Hay que ponerse en todos los casos posibles. Y la pregunta es, ¿esta ley permite la acción de grupos concertados para ir a recuperar predios o inmuebles más allá de las 12 horas de flagrancia que establece hoy día como posibilidad legal? La respuesta es sí. Y frente a eso hay que ser responsables, no irresponsables. Aquí quienes han extralimitado los argumentos, presidente, son quienes han empujado una tramitación que genera enfrentamientos entre civiles, que los posibilita. Y frente a esa posibilidad, nosotros tenemos que detener la posible aplicación de esta ley. Es eso simplemente, ¿ya? Entonces yo creo, presidente, que hemos abierto hoy día un flanco que esperemos sí vuelva a su cauce, presidente. Gracias. Diputada Plasencia, para ordenar el debate, el veto lo veremos en el momento que sea presentado y ahí discutiremos el fondo del veto. Podemos tener muchas diferencias respecto a cómo está planteado o no, pero en ese momento vamos a obviamente discutirlo en detalle. Entonces les pido por favor que el uso de la palabra lo acotemos solamente respecto a la pregunta que hizo el diputado Araya, es decir, cómo va a presentar el veto en tiempo y forma, que creo que es lo que estamos
obviamente abocado en este punto. Yo también tengo muchas diferencias, pero las haré, obviamente, las expresaré en el momento que corresponda. Así que vamos acortando, por favor, las palabras para dar por cerrado la discusión y levantar la comisión. Así que, diputada Frías. Ya contestó la ministra, ya. A ver, diputada Frías, por favor, yo de lo más todas breve maneras, posible. sí, no, solo quiero ir con algo cortito. A través suyo, señor presidente, primero agradecerle al gobierno el trabajo que hizo en torno al proyecto de ley de usurpaciones, en el sentido de lo que la misma ministra ha dicho. Quedamos a la espera, digamos, del veto que obviamente compartimos como sector oficialista. Y solo dos cosas a través suyo, presidente, al colega Leal. Uno, estamos efectivamente con este proyecto legislando no solo para la macrozona sur, es para todo el país. Y segundo, la mejor forma de proteger a las víctimas es que los problemas se canalicen a través de la institucionalidad y en este caso a través de las policías, que son las encargadas de hacer cumplir el orden público. Presidente. Gracias, diputada Frías. Dos palabras más y cerramos este punto, por favor. Y cierra la ministra del Interior. Diputada Nayan. Gracias, presidente. Muy corto, porque quiero dejar bien claro un punto del por qué nosotros aprobamos la ley de la forma como se aprobó. Efectivamente, esta es una ley para todo Chile, para aplicarse en todo Chile, que probablemente no habrían sido necesarias varias de las indicaciones si el Estado hubiera cumplido con su parte de cuidar la propiedad privada y a los chilenos. Desgraciadamente el Estado, a través de distintos gobiernos, ha sido tremendamente ineficiente. Y en la práctica lo que ha sucedido es que las fuerzas de orden, que son las primeras que deben actuar, no lo hacen dentro del plazo que corresponde y generalmente pasan meses antes de que reaccionen en cualquier parte de Chile, no solo en la Araucanía. Y dado eso, dado la ineficacia del Estado, tuvimos que poner esta indicación y aprobar la ley con esta indicación. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto al segundo punto que plantea la ministra, que es esta diferencia entre una usurpación violenta y una no violenta, y por lo tanto una diferencia en la penalidad, quiero dejar bien claro que para muchos de nosotros una usurpación es siempre violenta, porque implica pasar a llevar un derecho básico consagrado en la Constitución, que es el derecho a propiedad. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Diputado Araya. Presidente, me corto si la ministra también se puede referir a la implementación del transitorio, para ver cómo se va a trabajar eso, cuál va a ser el plan. Yo creo que hay que avanzar en eso. No, pero después esto se va a tener que implementar como política pública. Entonces, si no hay varios. Sí, porque también va pasando el tiempo y es uno de los temas, yo creo, más importantes en términos también de las consecuencias sociales. Y, presidente, si podemos oficiar inmediatamente, a propósito de un proyecto de ley que en algún momento espero se pueda tratar en esta comisión, relativo a la flagrancia y el aumento de la flagrancia en general, no nada que ver con el proyecto este en particular, si podemos oficiar en relación a esto a la Defensoría Penal Pública y a la Fiscalía, para poder ver con el fondo cómo se está abordando, el número de detenciones en flagrancia y cómo esto podría facilitar o no el combate contra la delincuencia. ¿Hay acuerdo para eso? Pero es para preguntar que traigo los antecedentes y no podemos votar. Ya lo vota. Ya, a ver, pidamos orden. Pedir un oficio. Diputado. Dejemos pendiente el oficio para ver para la próxima comisión. Bueno, por favor, diputado. Ministra, antes de darle un segundo la palabra, yo más que referirme al fondo, ministra, quiero referirme a la parte más política respecto a cómo se ha dado la discusión. Uno entiende que en el calor de la discusión, el argumento a veces lo exacerba para efectos de poder hacer el punto. Pero lo que está provocando eso, ministra, es alejar las posiciones. Entonces, yo quiero ser súper responsable. Todos hemos ocupado epítetos que a veces exacerban el debate. Pero cuando se habla de ley de la selva, cuando se habla de aberraciones, cuando se trata a los parlamentarios como que no saben lo que están votando, ministra, eso termina alejando las posiciones, porque todos desde sus íntimas convicciones están haciendo valer lo que creen que es lo mejor para el país, y también representando a personas que piensan eso, ministra. Entonces, independientemente de las posiciones que pueden ser muy distintas, yo
le agradecería, ministra, que en lo sucesivo podamos tener un lenguaje distinto para efectos de poder lograr acuerdos, porque yo creo que hay materias en que se puede lograr acuerdos, pero precisamente por ese lenguaje en que a veces se exacerba, ministra, terminamos enfrentados más allá de lo que deberíamos estar enfrentados por nuestras ideas, ministra. Eso, muchas gracias. Tiene la palabra, ministra. Gracias, presidente. Primero quisiera referirme a la consulta del diputado Araya. La manera en que quedó redactado ese artículo fue después de haber hecho consultas al Ministerio de Vivienda, de qué significaba para ellos actualizar el catastro, del trabajo que representaba, de los plazos que ellos tenían. Ahora todavía el proyecto no es ley, entonces todavía estamos en el plano de, digamos, de una orientación, pero todo indica que debiéramos ir hacia allá. Y por lo tanto, si queremos entrar más en pormenores de cómo se va a organizar ese trabajo, debemos conversar con el Ministerio de Vivienda, que es el que tiene que ejecutar ese catastro, ¿no? Ahora, ellos, con esos plazos, estaban claros de que podían actualizar y entrar, digamos, en todos los lugares donde hay datos de campamentos que no están incluidos en el catastro que se cerró el año 2022. Ahora, respecto al tema general, yo entiendo aquí cuando escucho esas palabras del diputado Lonton, del diputado Leal, también las escuché en el Senado, pero es muy complejo este debate, porque cuando uno argumenta cómo quedó la ley, lo que se dice no quedó así la ley, y la ley quedó así. O sea, yo entiendo lo que dice el diputado Leal, que no, cómo podemos pensar que la gente puede querer hacer eso, pero el problema aquí no es lo que la gente quiere hacer, el problema es lo que la ley autoriza. La ley autoriza que la gente haga eso. Hoy día una persona que la agreden, que está en su casa y la usurpan, tiene legítima defensa privilegiada. Hoy día puede defenderse, puede disparar y terceros le pueden ayudar. Lo que cambiamos aquí es que ahora eso es indefinido. Siempre hay legítima defensa privilegiada cuando atacan tu propiedad y tú estás adentro. Y nosotros lo que buscamos con este proyecto, lo que había acuerdo, es generar esta flagrancia permanente, que no es flagrancia, en el fondo es un delito permanente, para efecto que las policías actúen siempre. Pero se nos coló entre medio la legítima defensa y no es suficiente con eso, la legítima defensa privilegiada. Entonces quedó autorizado, quedó legalizado que alguien haga esto que dijimos, arme una banda armada y vaya a matar a todos los que están en la propiedad. Eso, de acuerdo a cómo quedó el texto, hoy día es legal. Entonces yo entiendo que uno no debiera suponer que la gente va a hacer eso, pero la ley está para autorizar y prohibir conductas, no para predecir conductas. Y el problema de esto es que la ley lo autorizó. O sea, la ley dijo, eso es de acuerdo a derecho, de ahora en adelante. Entonces, lo que yo creo que ha exacerbado esto es que cuando yo ocupo la palabra que no hemos podido hablar racionalmente, es que uno cuando hace una legislación tiene que ponerse en todos los casos. No es lo más probable, o que yo, de acuerdo a la gente que conozco, uno tiene que imaginarse siempre el loco más loco de los locos. ¿Qué vamos a hacer cuando ese loco actúe? O esa loca, que puede haber también alguna. Es menos probable, sí, pero puede suceder. Hay más mujeres locas que... No, en el terreno de ocupar las armas, les quiero decir que tenemos mucha ventaja, mejor ni entremos en ese debate. Entonces, la ley tiene que prepararse para las cosas más desquiciadas. Y aquí la ley, de la manera que se preparó, dijo, bueno, si el propietario llega a hacer eso, lo vamos a dar por legal. Ese es el problema de esta ley. Claro, pero el legítimo propietario, a ver, claro, cualquier daño, independiente del daño. Es que lo complejo es esta combinación. O sea, tú, ayudado por terceros, independiente del daño que causa y de manera indefinida en el tiempo. Eso es lo que se aprobó. Eso es lo que se aprobó. Y yo creo que, presidente, lo que ha subido... yo creo que esta conversación, sinceramente, cuando uno la compara con otras que hemos tenido, por ejemplo, las que vivimos cuando renovamos estado de excepción, aquí no se han ocupado epítetos terribles. No, el problema es que, ¿cuál es el epíteto terrible? Que esto es irracional, que esto es una aberración. Eso es una aberración, no es una acusación a alguien, es objetivamente una aberración. No estoy diciendo Juanito es aberrante, pero el texto que salió lo es. Ahora, el problema es que objetivamente, el debate en torno a esto es muy sensible, porque cuando la gente que no está dentro del debate ve lo que aprobamos, reacciona muy helada, porque encuentra que esto se pasó de todos los límites. Y yo creo que efectivamente se pasó. A pesar de que desde el primer momento, cuando esto empezó,
nosotros sinceramente, presidente, siempre pensamos que esto se iba a corregir en algún minuto. No me podía creer que esto iba a seguir, y no hubo caso. El Senado cuando se hizo, bueno, la Cámara veremos, la comisión, la sala, la vuelta, no hubo caso, y ya estamos aquí ahora, lo único que queda es vetar, ya no tenemos cómo salir de este enredo. Entonces, yo siempre he cuidado, presidente, no hacer alusiones personales a nadie, en ningún minuto, pero el texto que sacamos tiene las características que tiene, lamentablemente. Gracias, ministra. Diputado Alessandri, y cerramos este punto. Se me pasó antes decirle esto, pero... Gracias, presidente. Ministra, se me pasó antes decirle, pero felicitaciones por lo que ha hecho usted y su equipo en materia de licencias falsas. Creo que un problema que existía en nuestro país hace 20 años y nadie le había dado la atención de perseguirlo como un delito, de reconocer que se está financiando FONASA por las licencias falsas, de que habían muchos doctores que daban cientos de licencias, y felicitarla por los logros que han hecho ahí, como digo, a todo el equipo. En materia de la ley de usurpaciones, es verdad que hay que legislar pensando en las posiciones extremas de las víctimas, pero también de jueces, de fiscales. Nosotros tenemos que redactar esto tan claro, pensando que lo va a aplicar el juez Urrutia y que la fiscal a cargo va a ser la fiscal Chonco, desde el otro lado de la vereda, ¿cierto? También nos preocupa que quede meridianamente claro que el actuar está protegido. Ahora, yo no sé si el secretario me puede decir en qué parte de la ley de usurpaciones dice que pueden entrar mis vecinos con armas no inscritas y agarrar a balazos a personas en mi predio y quedar libres de toda responsabilidad. Rigen las leyes que tenemos en la República respecto a armas inscritas, respecto al traslado, la ley de armas. Nadie puede tomar un arma si no está con permiso para portar armas. Nadie puede disparar si el arma no está inscrita. Por lo tanto, le pido que nos fijemos en los detalles de la ley para no crear sobreexpectativa en el usurpado y tampoco preocupación especial en las personas que sufren esto. Gracias. Sí. Antes que hable el diputado Leiva, yo, ministra, me he obligado también en meterme un poquito en el fondo de la ley, porque obviamente usted sigue con los argumentos de que esto que es una aberración e insiste en ese punto. Hoy día es 4 de septiembre, hoy día se cumple un año que se rechazó el proyecto de nueva constitución. Muchos que votamos en contra también pensamos que ese proyecto de nueva constitución le hacía mucho daño a Chile. Y hubo gente, entre usted, ministra, que defendió públicamente el proyecto de nueva constitución. Por lo tanto, hay posiciones que pueden ser muy distintas, pero el extremar el argumento nos lleva a polarizar el debate, ministra. Entonces, nosotros podemos tener la peor opinión del proyecto de nueva constitución, que afortunadamente, a nuestro parecer, fue rechazado, pero no por eso vamos a extremar el argumento y hacerlo y llevarlo a ese nivel que lo ha llevado usted, ministra, en la discusión, porque yo le podría decir, yo por lo menos no lo he hecho, cada uno se hará cargo respecto a sus dichos, pero obviamente que el rol que usted tiene es de ministra del Interior, que es un rol muy muy relevante para el país, y cuando habla de la legítima defensa privilegiada, uno tiene que recordar que los elementos de la legítima defensa, primero, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado, sí, son los elementos de la legítima defensa. Se lo tengo: necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedirla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Esa es la legítima defensa. La diferencia con la legítima defensa privilegiada es que se presume la legítima defensa privilegiada. Esa es la gran diferencia, que hay una presunción, como el robo con violencia o intimidación. Pero la violencia tiene que ser actual e inminente. Ningún juez, ni la doctrina ni la jurisprudencia aceptan una legítima defensa que no sea actual e inminente. Es decir, nadie puede venir después de 5 años y decir, por nada, entrar al predio y decir, agredir o sacar a balazos a alguien, porque necesariamente tiene que estar los elementos de la legítima defensa. Esa es una discusión que vamos a tener en su momento, pero es para también contrastar un argumento que usted, ministra, lleva al extremo, cuando hay otra mirada también desde el punto de vista jurídico, que también es razonable y que puede ser atendible, y que eso llevó precisamente a que parlamentarios, por una mayoría amplia en la Cámara y en el Senado, aprobáramos esa norma, al igual como hace un año el 62% de los chilenos
rechazó un proyecto de nueva constitución. Entonces hay que escuchar también a las mayorías, ministra, que hablaron en este Congreso y hace un año hablaron a lo largo de todo Chile. Entonces el exacerbar el argumento a veces se hace también en contraposición de una mayoría que también se está expresando de manera democrática. Eso, presidente, diputado Orsini. Sí, Está muy bien. No quisiera estamos terminando. Si es la solicitar, última. por el punto de la tabla, si es que es reglamentario, si usted quería agregar un nuevo punto a la tabla, quiero pedirle que pida la unanimidad para aquello. Quiero pedirle que se siga al reglamento, por favor. Y si usted quiere tratar un tema que no está en la tabla, que pida la unanimidad para aquello. Y si no, que cierre la sesión si es que ya se acabó su punto de tabla. O puntos varios. Gracias, pero le diputado pido, por favor, que se Orsini. pegue el reglamento. Gracias, diputado Orsini. El secretario va a hacer lectura del artículo 300, que aclara su... El artículo duda. 300 nos dice que las comisiones, en los casos en que proceda, destinarán hasta 10 minutos, una vez llegado en la hora de término de sus sesiones, a votar aquellas proposiciones, de votar y tratar aquellas proposiciones que no hayan requerido de un pronunciamiento inmediato y que deban producir efecto para la o las sesiones siguientes. Eventualmente podrían una suerte de puntos varios. A ver, hecho el punto, la diputada Orsini, le damos la palabra al diputado Levy, cerramos la discusión y levantamos la sesión. Oye, mira, hay que tratar de objetivizar la problemática, y varios lo plantearon. El problema aquí es cuando combinas una legítima defensa, en mi opinión, legítima defensa privilegiada con flagrancia permanente. Por su intermedio, el diputado Leal, uno podría considerar el escalamiento del 440. Tú tienes siempre, 10 número 3, 10 número 4, el derecho a defenderte, a tu legítima defensa cuando concurran las tres causales que plantea Andrés. Una racionalidad del medio empleado, falta de provocación y una agresión ilegítima. Luego tienes el 10 número 6 y lo que era defender derechos de terceros. Pero ¿cuál es el problema, en mi opinión? La combinación de ambos aspectos. Nadie pone en duda que si una persona está en su casa pueda repeler un ataque. Pero el problema de dar una legítima defensa privilegiada, combinarlo con la flagrancia permanente, es que eso puede pasar en cualquier momento, diputado Leal, por su intermedio, presidente. Ese es el problema. Puede ser en cualquier momento, un año, 3 años. Y lo que no tenemos que perdernos es lo que establece el 125 y siguiente del Código Procesal Penal, que establece para qué es la flagrancia. Todos tenemos el derecho a, en flagrancia, detener. La autoridad pública está obligada a detener. Pero la flagrancia está establecido como un límite porque no cualquier persona puede detener. La autoridad pública tiene que intimar una orden. Y excepcionalmente, en los casos de flagrancia, procede también la detención ciudadana. Y si a eso le agregamos la problemática de que esto es permanente en el tiempo, y como no distingue, diputado Leal, por su intermedio, puede ser un día, 2 días, 3 años, 4 años, 10 años. Entonces, yo estoy conteste con usted en orden a que si hay algo, y ahí tengo una diferencia con Andrés, presidente, disculpe, que es actual e inminente, pero como el delito es permanente y la indicación del Senado llega a comparar este delito permanente asimilándolo al delito de secuestro, porque es un delito constante, o sea, a ese nivel hemos llegado. Entonces, el legislador lo que dice, oye, yo tengo derecho, disculpando el castellano castizo, a pegar o matar a alguien para defender e impedir una violación, para impedir un secuestro. Actual e inminente. El secuestro, como es un delito de ejecución constante y permanente, puede ser en cualquier momento. Y ahí el legislador dice, oiga, no importa el daño que usted cause, usted va a salvar una vida. Y se refiere al 141, 142, secuestro y sustracción de menores. Pero ahora, con esta norma, por eso lo considero yo también una aberración, se le incorpora este conculcamiento a un derecho real, al ejercicio de un derecho real, porque su dominio no lo ha perdido. Y lo coloquemos en el mismo nivel. Y además por el 10 número 6, que a diferencia de Andrés, que sí, tiene que haber un medio racional, el 10 número 6 en su segundo dice, sin importar el daño causado. O sea, yo te puedo desde tirar un escupo, pegar una cachetada o matar, y eso me autoriza, ¿te fijas? Es cierto que a veces se exacerba el ejemplo, pero es para dar cuenta de lo aberrante. Yo he conversado, presidente, con esto termino, con muchos de nuestros colegas. No, en realidad nos pasamos 3 pueblos, en realidad no, si el Senado después lo arregla. ¿Cuál fue el problema? Que el Senado no lo arregló. Y que efectivamente... ¿El Senado lo dejó? Por eso, no lo arregló, porque un punto estrictamente, Andrés, un tema estrictamente jurídico se transformó en un punto netamente político, y por quién es más duro aquí. Pero si el problema es ese, Henry, para tratar de coincidir,
no solo la legítima defensa que sí existe, el que sea privilegiada, y a eso lo acompañamos con lo permanente. Entonces cualquier civil podría ir y llegar. Es cierto, con las armas, Jorge dice, oye, pero el arma inscrita, sí, pero el peso de la prueba recae en el otro porque yo estoy avalado por una presunción de legalidad. Y a lo mejor no es una metralleta, pero sí un bat de béisbol. O a lo mejor son exfuncionarios de Carabineros, como existe hoy día en España para recuperar casas. Yo tengo amigos, porque no tiene que haber nexo, son defender derechos de terceros. Lo haya contratado o no lo haya contratado, sean amigos míos o no, puedo ir con un grupo de ex carabineros que tienen derecho a portar armas para que me vayan a ayudar a sacar a esta persona en el sur, en un departamento en la cisterna o en el norte. Eso es lo complejo. Y con esto termino, disculpe. Gracias, diputado Leiva. Ministra, muy breve, por favor. Para agregar un tema adicional, que con el objeto de evitar que esto pasara, nosotros intentamos en el Senado y en la Cámara hacer la diferenciación y decir, el delito será permanente para efecto de la acción de las policías, pero para nada más. Y se rechazó. Entonces, al momento de rechazarse, no, para actuar con mano propia, no. Para actuar con mano propia, no. Tiene que recurrir a la policía, igual que en cualquier delito. Si a usted le roban algo, después de un rato no puede ir a pelear por sus propias manos. Para eso está el derecho, está la policía, y en este caso las policías pueden actuar en cualquier momento a petición del propietario. Entonces intentamos hacer esa diferenciación y se rechazó las dos veces para evitar esto. O sea, y eso permitía salvar lo bueno, digamos, y dejar fuera lo malo, y no se logró. Gracias, ministra. Necesitamos el acuerdo para que puedan venir por Zoom las autoridades el próximo lunes 11 de septiembre, unanimidad. Presidente, ya recabo la unanimidad. Presidente, punto. Presidente, disculpe sobre el punto. Había consideración de que el 11 es un día complejo y vamos a seguir tramitando que los asesores del ministerio también puedan participar. Pero el día 11, mire, el día 11 va a ser tan complejo que lo que quiere la ciudadanía con unanimidad. Pero unanimidad. No se puede. A ver, aclaro. No se puede, los parlamentarios no pueden sesionar vía Zoom por unanimidad. No pueden, a no ser que haya un problema de salud. Los asesores del ministerio o la ministra o el subsecretario pueden venir por Zoom y ese es el acuerdo que estoy tratando de recabar de manera unánime por la Comisión. Que el asesor pueda participar. Ese día en particular, el 11. A ver, solo para el 11. El 11. A ver, ¿hay acuerdo para que los asesores estén participando el día 11 de septiembre y el lunes? El ya. 11. Por Zoom no hay acuerdo. Cristian, no hay acuerdo. Lo que pasa es que ese día en particular... No hay acuerdo, ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.